Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo programa. Hoy no paramos, hoy es un martes increíble, día 6. Qué casualidad, justo el día antes del cónclave que empieza mañana, día 7. Estamos en un día muy interesante porque mañana empieza lo bueno, pero hoy tenemos un día muy agitado con un montón de cosas. Acabamos de terminar una entrevista espectacular, con una exclusividad y un bombazo increíble con el obispo luterano Manuel Acuña, el padre Manuel Acuña. Hemos hablado del Papa, hemos hablado de las religiones y, ojo, hemos hablado de la Antártida, hemos hablado de los Nefilín, pero claro, acabamos de terminar esta entrevista, pero ahora viene el colofón, viene el pastelito con tres personas que creo que van a dar mucho o mucha tela para cortar. Con nosotros tenemos, para empezar, evidentemente, que me disculpen las señoras, pero tengo que empezar con mi brujo favorito, con Xavi García desde Barcelona. Xavi, bona nit, ¿qué tal estás? Hola, muy buena nit, muy buenas noches. Buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de la franja horaria que estemos. Y bueno, aquí Carles y yo, es que la gente no conoce que Carles y yo somos como los niños pequeñitos que se encontraron jugando a tirando a piedras. Por eso muchas veces cuando nos ven juntos de arriba y abajo, y estos, la armamos gorda, muy gorda. Y hay muchas cosas que yo le digo a Carles, esto no lo digas porque no nos ha pasado, no nos lo queremos ni nosotros. Ya. O sea, que hay muchos secretitos por ahí que hemos vivido, muchas cosas que, bueno, a lo mejor un día de estos, un teléfono rojo o no rojo, os lo decimos. Y gracias, Carlas. La verdad es que a mí me han dicho incluso muchas veces si somos zipizape, o sea que no sé si nos pareceremos a zipizape, pero bueno, igualmente Xavi, antes de presentar a las chicas del equipo hoy, hoy en directo, si acaso lo dejaré para el final del programa, tengo una proposición indecente para ti. Miedito me das. Sí, prepárate porque tengo una proposición y mucho me parece que tendrás que bajar a las montañas de Alicante pronto. Pero lo dejamos al final del programa. Venga, a la expectativa. O sea que los que estáis escuchándonos y viendo en directo y los que estáis viendo luego posteriormente, el final habrá algo especial. Bueno, vamos con las chicas del equipo. Al lado de Xavi tenemos a Mónica Martina, o sea, astróloga, tarotista. Yo no sé si también toca el tema de la mediunidad, pero lo que está claro que la biodescodificación y todo este tipo de técnicas hoy en día de la consciencia y el despertar, para ella son pan comido. No sé si llamarte Mónica o Martina, pero Mónica Martina, ¿qué tal estás? Gracias por estar aquí también. Hola, muy buenas noches, un placer. Bueno, yo creo que aportarás también tu parte, porque evidentemente necesitamos de esa energía y de ese conocimiento que tienes en ese tipo de herramientas que van a coordinar muy bien con todo lo que nos diga el brujo, perdón, Xavi, con todo lo que nos diga Zipi, con todo lo que nos diga Zipi. Pero bueno, antes de seguir con todo el tema, antes de que Xavi se me meta encima, tenemos a María José Ros. O sea, María José Ros, yo no sé si muchos la conoceréis, creo que en el pasado más gente que quizás ahora, pero esperar porque acaba de llegar en el equipo y vamos a dar mucha guerra con María José, una ex corresponsal en el Vaticano. No, tiene mucha tela para cortar, para hablar de lo que me imagino que todo el mundo conoce, pero María José, seguro que nos sorprenderás con temas totalmente desconocidos que a lo mejor antes no, pero quizás a día de hoy, qué casualidad, un día antes del nuevo conclave, aquí estamos para escuchar todos esos misterios y cosas extrañas que nunca nos han contado, y tú como ex corresponsal y a estar al lado mucho tiempo de Juan Carlos II, supongo que tendrás temas para no acabar. María José, gracias y buenas noches. Hola, buenas noches, Carles. Nada, encantada de estar aquí. Es Juan Pablo II, que estuve de corresponsal de Radio Nacional con Juan Pablo II. Y no he asistido a ningún conclave, pero sé cómo más o menos Bien. Funciona y las luchas que hay entre los cardenales. Lo que empezará a ver a partir de mañana, ¿verdad? Bueno, dentro de mañana a las 4:30. A las 4:30, sí. Se comienza el conclave y bueno, esta tarde ya se ha destruido el sello del pescador, sello del pescador de Francisco, del Papa Francisco, con el que... Con el martillito y ese ceremonial, sí. Con el que él firmaba los documentos. Los documentos. Es un ritual. Y mañana
a las 4:30 empieza el cónclave y bueno, pues hay muchísima expectación en el mundo a ver qué papa sale de este cónclave, pero bueno, yo ahora os voy a contar un poco lo que más o menos yo sé y la verdad es que hay, como decir, una gran expectación porque hay una línea continuista del Papa Francisco y otra línea más en la ortodoxia de la doctrina católica, pero de todas formas, de los 135 electores, cardenales electores, que van a ser 133 porque 2 de ellos no van por enfermedad, pues 108 los ha colocado el Papa Francisco. O sea, que es de suponer, por pura lógica, que va a ser papa, elegido papa, uno de los cardenales en esa línea progresista, pero eso puede tener también, o sea, bueno, ahora hablamos de que tiene que haber como una conciliación entre las dos facciones y también con la conservadora, porque puede haber un cisma en la Iglesia, ¿no? Pero María José, eso no quiere decir que a lo mejor, si ocurre, que evidentemente está claro que es lo que seguramente va a ocurrir, no puede ser que lo que ahora ocurra es que el papa que salga sea lo que se llama un papa de conveniencia, para que durante un tiempo esté al mando de la Iglesia, para luego sacar realmente el auténtico papa. Porque, por ejemplo, tú conoces muy bien la historia, mejor que yo, mucho mejor que yo, y lo estábamos comentando también antes, lo que pasó con Ratzinger, que cuando Ratzinger fue escogido como Benedicto, el que tenía que haber salido ya era Bergoglio, y en cambio no fue así. Con lo cual, también hay mucha manipulación en esos cónclaves. Pues sí, bueno, dicen que cuando fue elegido, bueno, el cardenal Ratzinger, entonces, que luego fue Benedicto XVI, pues dicen que hay un grupo de cardenales que se les llama la mafia de San Galo, que se reúnen en la abadía de San Galo, que es un pueblecito suizo, y ahí no querían que fuera Ratzinger, porque Ratzinger había sido el guardián de la ortodoxia de la doctrina católica, con Juan Pablo II. Y entonces tenían ya como candidato a Bergoglio, a este argentino, pero luego no salió Ratzinger, pero lo cierto es que hubo esa manipulación y que esos 7 años del Papa Benedicto dijeron que bueno, que se iba, que por motivos de salud, pero también hubo un escándalo que le salpicó al Papa Benedicto, no directamente, pero sí no supo denunciar los casos de su hermano, ¿no? Lo de su hermano. Bueno, los casos, a ver, el Batilix se llama el escándalo de Batilix, porque su mayordomo filtró a la prensa unos documentos en los que se hablaba de la corrupción en el Vaticano, y él pues no lo denunció, y entonces dice que él no pudo, Benedicto no pudo con todo ese tema, que era demasiado para él, o bien otra teoría es que le querían apartar porque querían poner a Bergoglio ya, que era un papa afín a la Agenda 2030. Qué interesante este tema. Mira, fíjate tú. Y además se decía que fue votado especialmente por la Conferencia Episcopal Americana y la alemana, que son primero las más ricas, las que más dinero tienen y las que más poder tienen. Entonces sí hay una manipulación, ¿no? Sí hay manipulación en todo esto también. Sí, claro. Y bueno, todos te dicen, sí, a ver si me inspira el Espíritu Santo, con todo el respeto del mundo, al Espíritu Santo y a ciertos cardenales que sí que creen en que eso puede ser así. Pero detrás hay una lucha entre élites. Es un poco lo que está pasando en el mundo, ¿no? Aquí debemos decir, en un momento dado, de que la astrología ya discrimina el poder hacer. Y aquí el énfasis, bueno, aquí tenemos a Mónica Martina, que nos dará también el por qué ya papas los descarta, posibles papas los descarta directamente. ¿Qué nos dice la astrología, Mónica? ¿Qué nos dice la astrología y cuál sería, por decirlo de alguna manera, la porra
¿Cuál sería la profecía por parte astrológica sí. de lo que va a pasar mañana, a partir de mañana, por supuesto? Bueno, según la astrología, la verdad es que mi primera apuesta es que ese conclave va a durar muy poquito, puesto que el día 8 ya tenemos unos aspectos de Venus muy armoniosos con Marte. Por lo tanto, el día 8 ya se podría dar a conocer, digamos, o podríamos ver, ¿no? Esa fumata blanca. Qué rápido. ¿Verdad? Sí. Dime, María José. No, sí, que me parece que está en lo cierto, Mónica, porque, a ver, los cardenales han tenido 9 días de reuniones, han dialogado y han conciliado posturas, y más o menos, yo creo, ya lo dicen que va a ser un conclave de pocos días. Últimamente, en las últimas décadas, por ejemplo, muy largos. Papa Francisco no duró apenas 2 días y enseguida fue elegido en 5 votaciones. Las votaciones son 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y el Papa Francisco fue elegido en la 5ª votación. O sea, al tercer día. No, pero sí. Al tercer menos día. de 2 días. Sí. Continúa con la locución, Mónica. Sí. Lo que decía, para el día 8 de marzo, para el día 8 de mayo ya tenemos unos aspectos armoniosos de Venus junto con Marte, por lo tanto eso refuerza, ¿no?, ese poder de decisión y de hacerlo público. Además, Venus es un planeta que nos conecta con el mundo artístico, ¿no?, y esa gran fumata blanca podría indicar, digamos, se podría plasmar, ¿no?, en la ciudad de Vaticano. Y respecto a las personas elegidas, ¿no?, para el Papa, yo personalmente, teniendo en cuenta el año por el que estamos transitando y los aspectos que tenemos ahora en el mes de mayo, he notado que hay muchas personas del signo de Capricornio, como es el Pietro Parolin, Jean-Marc, quien tenemos Carlos Aguiar también, que son del signo de Capricornio. Signos que realmente no concuerdan muy bien o no combinan muy bien con los tránsitos que tenemos actualmente. De ahí que después de mucho análisis, yo la verdad es que me quedo con las personas del signo de Libra y del signo de Géminis, porque además lo que necesita ahora mismo la Iglesia es bastante modernización, ¿no? Ser flexibles, porque la sociedad está cambiando de una forma muy rápida. Entonces, esos signos mutables y de aire, la verdad es que combinan muy bien. De ahí que ahí personalmente he hecho una criba bastante grande de las personas, digamos, que están siendo elegidas. ¿Y quién nos queda del signo de Libra y Géminis? ¿Quién tendríamos? ¿Tenemos por casualidad al cardenal Sara? Sí, pero Robert Sarah es del signo de Géminis, lo que pasa que es demasiado conservador. Es que es muy conservador. Sí, entonces es según un poco lo que quiera conseguir la Iglesia. Yo pienso personalmente que no le interesa esa elección. Apostaría más por Turkson o por Tagle, que son mis 2 apuestas fuertes. Tagle es del signo de Géminis Cáncer, no se sabe muy bien, puesto que ha nacido justamente el día 21 de junio. Y Robert Peter Turkson también, del signo de Libra, además tiene la edad de 76 años. Sarah está ya, digamos, en el punto límite, ¿no?, para poder ser elegido también. Entonces tiene una edad entre su forma de ser conservadora, que a día de hoy realmente no favorece para tener esa conexión con la sociedad, ¿verdad?, a la que hay que adaptarse de una forma muy rápida. De ahí que los astros favorecen más a esos signos mutables y de aire. Yo la verdad es que si pudiera estar en el cónclave y pudiera votar, yo votaría como Papa Xavi. Yo hoy, yo hubiera salido con el birrete, con el vestido blanco. Yo creo que hoy Xavi tenía que haber hecho lo que hizo Trump, que con la inteligencia artificial, visteis todo el dibujo que sacó Trump. Yo creo que Xavi hoy tenía que haber salido de Papa. Piensa que en una ocasión estuve al lado del Papa y la gente de allí decía, ¿quién es el que está al lado de Xavi? Claro. ¿Quién es el que no? Lo que dijeron es, ¿quién es ese que va de blanco al lado de Xavi? Exactamente.
María José, ¿cómo lo ves tú? Hablando de lo que has dicho de Donald Trump, que se vistió de papa, que ha causado, la verdad, pues Bueno, bastante impacto, bueno, en el sentido de falta de respeto o patochada, etcétera. Pero es que detrás de esa imagen puede haber algún misterio o secreto que tenga él, de decir, un mensaje a los poderes fácticos para decir, quiero un papa de los Estados Unidos. Podría ser. Hombre, Podría nosotros ser. que también tocamos el misterio y demás, sabemos que, por ejemplo, hay una moneda que sale en los chemtrails, ¿vale? así del Vaticano antiguo. Sí, sí, correcto. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, la parte de arriba, la parte de arriba de la moneda, sí. O sea, están saliendo ya en las noticias que se están cazando y cerrando a los proveedores de los chemtrails en Estados Unidos. Entonces, bueno, este puede ser un mensaje subliminal de que van a por todas por parte de Trump. Entonces, María José, ¿tú crees, conociendo y habiendo estado en el Vaticano, tú crees que el Estado Vaticano, o lo que es el propio clero, o quien realmente manda en el Vaticano, que ahora también te iba a hacer esta pregunta, realmente quién es el que manda en el Vaticano, ¿tú crees que ellos están totalmente implicados en la Agenda 2030? Sí, bueno, lo único que la Conferencia Episcopal Americana, como digo, es una de las más potentes, la más rica también, y puede ejercer presión ahí, ¿no? Por ejemplo, para Trump hay dos favoritos, uno que es un ultraconservador, que es muy inflexible doctrinalmente, que es Raymond exactamente Kirkwood. Y luego el arzobispo de Nueva York, Timothy Dalton, que es un conservador pero moderado, que a lo mejor se optaría más eso, porque yo creo que las dos facciones, la conservadora y la progresista, tienen que llegar a un consenso de que, por supuesto, se tienen que adaptar a los tiempos, a la evolución de los tiempos, pero también tiene que abrirse a eso, pero también tiene que conservar de alguna manera la doctrina de la Iglesia Católica, y no ser tan radical, por ejemplo, como la Conferencia Episcopal Alemana, que es muy radical, que quiere ya como romper pues eso, todos los dogmas de la Iglesia y saltarse barreras como pues admitir el sacerdocio femenino, el matrimonio homosexual, el matrimonio que pueda ser y que no es indisoluble, que se pueda romper, en fin, la transexualidad, todas esas cosas. Es lo que quieren cambiar, y la gente se rasgó las vestiduras cuando los alemanes en el sínodo hablaron de todo eso, ¿no? Claro. Entonces, eso puede dar, es lo que yo digo, puede haber un cisma, porque la otra parte, que aunque no sea la ortodoxia más extrema, pero sí quiere conservar, porque sería como un cisma, ¿no? Sería como romper con la fe, que sea contradictoria con la fe católica, ¿no? Entonces, ahí está la lucha esa, ¿no? Entonces, ha hablado antes Mónica, del Papa el asiático, el Tagle. Sí, el filipino, Tagle, el filipino. El filipino, que es arzobispo de Manila, que le llaman el Francisco asiático, con eso te digo yo todo, que está en la misma línea de Francisco, pero ha sido muy denostado porque dicen que es muy, bueno, lleva 2 días que le están atacando a tope, ¿eh? Lleva 2 días que atacan, sí. Dicen que sí es una estrella del rock porque canta Imagine de John Lennon. Exacto. Y luego también porque está implicado de alguna manera, si no implicado de que él no haya gestionado bien lo de Caritas Internationalis, que es ahí se meten con él, sí. Una sombra también. Cuando ha dicho Mónica lo de Parolin, lo de Pietro Parolin, que era uno de los favoritos, el cardenal, que ha sido secretario de Estado con Francisco, también tiene detrás una sombra, es que negoció en secreto con el régimen chino. Y luego tiene también lo del Valle de los Caídos, que no ha sido una negociación, realmente ha metido la pata en esa negociación, o bien no ha sabido, o está
de acuerdo con el gobierno socialista de Pedro Sánchez o bien ha sido un poco chantajeado, no sé, es algo raro, ¿no? Lo que ha pasado ahí con el Valle de los Caídos. Entonces eso ha sido muy criticado, contra Parolín también, esa negociación. Yo lo que estoy viendo y lo que me estoy tramando es lo que estás diciendo, María José, de Donald Trump, y que de hecho también lo decía ahora Xavi. Trump ahora se está viendo con los chinos con un problema muy gordo, porque políticamente, tecnológicamente los chinos, la sensación, aunque lo nieguen, les da la sensación a los norteamericanos que China está por delante ahora mismo, y claro, es lo que decía Xavi, o sea, esa imagen o ese meme de Trump vestido de papa, pues posiblemente bien, está claro que no es para él, pero sí que quizá está incitando en que, bueno, tenemos que tener el control del mundo, tenemos que tener un papa americano. Entonces claro. yo quería preguntarle a Mónica, ¿tienes las cartas aquí? ¿Las cartas? ¿Perdona? Sí. No, es mejor, ha hecho un estudio directamente. No, me he hecho un estudio un poquito analizando la evolución de lo que es la ciudad del Vaticano. Es un análisis astrológico anual de un año por adelantado, basándome, digamos, en la fecha de su independencia, que fue el 11 de febrero de 1929. Entonces se hace un estudio, digamos, viendo un poco la evolución de un país o de una persona en concreto por adelantado, con las fechas y con los acontecimientos más destacados. De ahí, digamos, esa afinidad que os había comentado con las personas del signo de Libra o del signo de aire, que ojo, había comentado María José Pietro Parolin, que es un Capricornio. Bien, realmente hoy en día no se sabe o no están publicadas, digamos, las cartas astrológicas, ¿no?, de esos arzobispos o cardenales. De ahí que Pietro Parolin, siendo Capricornio, si tiene en su ascendente el signo de Libra o el signo de Géminis bien aspectado o fuerte o ubicado de una forma muy fuerte por los regentes, también podría, digamos, estar afinado, ¿no?, con esa predisposición energética y astrológica hacia los papas. No obstante, a pesar de tener muchos apoyos, porque es verdad que los tiene, lo veo como una persona demasiado quizás discreta, ¿no? Y es verdad que la Iglesia hoy en día sí que necesita un líder fuerte, un líder que sea capaz de conectar con el público, de conectar con la sociedad. Necesitamos una reforma muy grande y una modernización de la Iglesia, tanto en temas de la tecnología, ¿no?, de comunicarse, quizás implantando no sé, el poder asistir a una misa en directo, ¿no?, desde alguna aplicación o un portal. Y para eso los signos de Capricornio, la verdad es que no son un signo afines. María José, te pregunto otro tema que tiene que ver. ¿Creemos en las profecías de San Malaquías? ¿Creemos que realmente este puede ser el último papa? Hombre, vamos a ver. Yo eso lo he escrito en alguno de mis libros, que este papa es el 112 y que el papa Francisco, el difunto Francisco, que era el 112 y que Petrus Romanus, pero yo no lo identificaba mucho con Petrus Romanus, la verdad, pero sí que es cierto que todos los lemas últimos papas de las profecías de Malaquías han salido así, porque por ejemplo el penúltimo papa, Benedicto, de Glorie Olive, es que el olivo es el emblema de la orden benedictina, de San Benedicto, del papa Benedicto XVI. De Laboris Solis era Juan Pablo II, que había nacido y había muerto con eclipse solar, y además se sobreentiende también que era como que de labori del sol, como que trabajaba tanto y que viajaba por todo el mundo y todo eso. Son muy exactos los 12. Pero con Francisco papas, Pero con Francisco no. Con Francisco me despista, porque sigue el de Nostradamus. Sí, lo de Nostradamus, que dice que el último papa, el papa último, sería en un momento de desolación,
y de crisis y de caos en el mundo, que eso concuerda. Y luego también dijo que sería que un papa negro, pero es que hay que tener en cuenta que Francisco era jesuita y el prior de los jesuitas va de negro para diferenciarse del papa. Sí. Eso es una interpretación, pero es así. ¿Creeríamos en esa conspiración de que el auténtico mandamás del Vaticano es el Papa Negro, el jesuita? A pesar de que Francisco era jesuita también, pero bueno. Bueno, Francisco es que era jesuita y yo creo que, aunque yo leí una vez que sí que parecía que había un jesuita que había sido papa, pero yo creo que no, que es el único jesuita que ha llegado a ser papa. Entonces, es que la orden de los jesuitas es muy fuerte, es muy poderosa. Y me extraña que el Papa Francisco no quiso venir a España con el aniversario de San Ignacio de Loyola, no quiso visitar ni siquiera el País Vasco, siendo el fundador de la orden, ¿no? Sí. San Ignacio de Loyola. Es extraño, ¿no? Es extraño, sí. Tampoco quiso venir con el aniversario de Santa Teresa de Jesús y tampoco con el año compostelano. Y dijo en alguna ocasión que no venía a España porque no había paz. Hombre, no sé. ¿Qué tenía este Papa con nuestro país? No lo sé. Aquí viene un poco la siguiente parte del programa. Como os comentaba, yo he tenido una conversación hace poco con un amigo del Papa Francisco cuando era cardenal en Buenos Aires, cuando todavía no era Papa, y este buen amigo, este buen padre, me decía que hay dos Bergoglios, o sea, hay un Bergoglio y un Francisco, que no es la misma persona el que salió de Argentina diciendo, bueno, me voy al cónclave, sin saber que sería elegido Papa, vengo dentro de una semana, ya no regreso a Argentina. Así mismo me lo contaba, ¿no? Y me decía... ahí de Argentina, ¿no? Claro, y entonces dices, bien, ¿qué ha pasado, no? Y yo le preguntaba a él, claro, él no me ha sabido responder del todo a la pregunta de decir, bueno, ¿qué ocurre? Que a todas estas personas que están a este nivel los acaban manipulando a todos, porque ha tenido que haber alguna especie de manipulación, porque si no, no se comprende de la forma que me explicaba él y que explican en las memorias de Bergoglio de cómo era cuando estaba en Argentina y depende cómo se veía estando en Roma, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú, María José? Bueno, sí, es que me venía a la mente ahora también que cómo en Argentina se le criticaba mucho su silencio con la dictadura argentina, ¿no? De los militares, ¿no? Entonces, eso también es como un lastre que llevaba ahí, ¿no? Este Papa. Yo pienso que todo en la vida, cuando uno llega al poder, de la manera que sea, no sé qué pasa, qué sucede, que es la ambición, no sé, es el tener en las manos todo ese poder. ¿Tú crees que era por ambición el cambio? Sí. Vamos a ver, es que a mí me parece un papa muy contradictorio, Francisco. Me pareció muy contradictorio. Pensad una cosa, que la masonería está muy infiltrada, ha estado muy infiltrada en el Vaticano, y este papa ha escrito... Este punto es interesante, Este punto es interesante, María José, Sí, ha escrito una encíclica, ha escrito 4, ha publicado 4 encíclicas, una de ellas, que es para mí la más importante, que es Fratelli Tutti, que es todos hermanos, que es sobre la fraternidad universal y que toda la unidad entre los seres humanos, independientemente de la religión, de la raza, etcétera. Vale, bien, de acuerdo. Pero es que resulta que cuando ha muerto la Gran Logia de Italia, por supuesto, ha dado el pésame por la muerte de Francisco al Vaticano, pero ha elogiado sus ideas que estaban en concordancia con los principios de la masonería, que es hermandad, libertad y unidad. Bueno, por supuesto que hay otros papas. Se hablaba también de Juan XXIII y de Pablo VI. Que también Pablo VI, sí. Xavi, ¿qué piensas? ¿Aló? Xavi. La verdad que parecen, en vez de papas, políticas, ¿no? Porque ya no es la actual, sino todo lo que es, dijéramos, la historia de los papas y los reyes y la población. Y realmente nos respetan, nos cuidan, es política, es militar, porque realmente, jerárquicamente, ¿qué está pasando ahora en estos momentos? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser
hacia la población, porque al final estamos hablando de hablar de Jesús, de hablar del catolicismo, y realmente todo eso ha habido un cambio estratégico por parte del Papa Francisco, descanse en paz, que realmente los que estamos cristianos, católicos, hemos quedado un poquito fuera cuando se han cargado la familia, cuando se han cargado los principios. Yo me considero salesiano, en el sentido defraudado por la Iglesia. A esta gente, el siguiente Papa, ¿qué les va a dar? Acuérdate que lo hemos comentado, Xavi, que incluso yo le he oído al Papa Francisco que Jesús es semo en italiano es tonto. Eso lo ha dicho. Eso es muy potente, ¿eh? Eso es muy potente, ¿eh? Piensa, Carla, que yo hacía de monaguillo, ¿eh? O sea, no hacía de monaguillo, quiero decir, yo me he comido todas las misas de un año. Dios mío. O sea, es aquello que ves la iglesia actual. Pobre párroco. Oye, María José, eso es muy fuerte lo que acabas de decir, ¿eh? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y otra cosa que os digo, arzobispo, cuando la pandemia, el arzobispo Carlo María Viganò, que fue nuncio apostólico en Washington, en la época de Obama, denunció todo lo de este Papa, en el sentido de, pues eso, alineado con la Agenda 2030 y pues la herejía, incluso, y la apostasía. Es que fue muy duro Carlo María Viganò y que luego Papa Francisco le ha excomulgado, ya no está en la Iglesia Católica Carlo María Viganò, Es muy extraño todo, es muy extraño viendo el comportamiento de una persona antes de llegar a ser papa y después de ser papa, lo cual nos deja bien claro que sí hay una manipulación, que la manipulación ha venido directa o indirectamente por él, pero sí se manipula a la gente cuando llega a estos cargos. Igual no solo es un problema del papado ni del Vaticano, o sea, me imagino que cuando uno llega como presidente de un país, igual es lo mismo, no lo sé. No sé, Carles, puede haber, yo digo que siempre puede haber unos poderes ocultos que son los que realmente manejan el mundo y los demás son títeres. Bueno, por eso dicen que quizá el Papa, tal como lo conocemos, tampoco manda tanto dentro de lo que es todo lo que se llama Vaticano, ¿no? Que no deja de ser un títere importante, pero un títere más de lo que son los poderes fácticos. Exactamente, lo veo así. Puede ser así. El tema con Mónica, comentábamos todo el estudio que ha realizado de los papas. Tenía papas descartados ya de entrada, yo le decía directamente, por el tema astrológico. Y tenía papas con muchas posibilidades, incluso con porcentaje. Un par de papas que son los que apunta ella y los descartados. Si eres tan amable. Sí, pero bueno, ya lo habíamos comentado, que es el Luis Antonio Tagle y el Turkson, que son digamos, las figuras más fuertes. ¿Por quién te decantas, Mónica? ¿Por quién te decantas? A ver, mójate. ¿Por quién te decantas? Me es complicado. Mi corazón me dice que Turkson, pero mi lógica me dice que Tagle. Entonces, ¿tú crees que manda más tu lógica o tu corazón? Bueno, me decanto por Tagle. Venga, va. Mónica, pues, sí. María José, ¿estaríamos de acuerdo? Vamos a ver, estaríamos de acuerdo porque es un papa asiático y nunca ha habido un papa asiático y geopolíticamente es muy importante. Además, astrológicamente sí que es un año de mucha reforma que se va a hacer en la Iglesia y de muchas controversias que van a suceder a lo largo de lo que les queda de año. Entonces, realmente, bueno, Turkson cuadra también, pero por la forma de ser o por lo que por lo menos he podido investigar sobre Tagle me cuadra más. Trump no estará nada contento si eso ocurre, ¿eh? Nada. Bueno, no lo sé. A lo mejor le viene bien por aquello de su rivalidad con China y tener... Bueno, en ese aspecto quizás sí, pero bueno, va a luchar hasta el último segundo para que el Papa sea norteamericano, seguro. Norteamericano, sí. Eso está claro. Yo creo que por eso el filipino ha recibido tantos ataques durante estos 2 días, sobre todo con lo que tú comentabas de Sanitas. Ayer vi la información de cómo se le echaron encima con todo este tema y yo en ese momento pensé, ya está, descartado. Pero bueno, como dice Mónica, no hay que descartar a nadie, porque evidentemente sigue siendo
dentro de los 3 máximos favoritos para que mañana a partir de las 4:30 sea uno de los principales actores para, como decís todos muy bien y estáis todos de acuerdo, este conclave va a ser muy corto, seguramente no va a llegar ni a 1 o 2 días. Bueno, por cierto, una curiosidad, hubo el conclave más largo de la historia, duró 3 años. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue? Sí, y fue en 1268 hasta 1271. Dios mío. Cuando ¿Y murió cómo Clemente hicieron? IV. Es que tuvo su gracia, tiene su gracia porque es que el Papa Clemente IV trasladó su pontificado a Viterbo, que es una localidad que está a 80 kilómetros de Roma, ¿no? Y al morirse, pues se reunieron allí en Viterbo los cardenales y entonces no se ponían de acuerdo porque había, pues eso, la política. Los carolinos que querían un papa francés y los gibelinos que querían un papa del Imperio Sacro Romano Germánico. Entonces, era una guerra interna total. Pero es que hubo hasta 3 cardenales muertos de inanición porque no llegaban los alimentos, o sea, que fue una cosa tremenda, y a raíz de eso se nombró papa a Gregorio X, y ahí ya sí que se acabó con que los conclaves no podían ser tan largos y que ya se establecieron una serie de normas y bueno. María José, tú que sabes tanto de todo el tema Vaticano y de papas, bueno, déjame preguntarte algo. ¿Tú conoces o alguna vez has oído hablar de que hubo una posibilidad en el 1480 y pico de que hubiera habido un papa español que incluso llegó a viajar hasta Roma y justo cuando llegó a Roma murió en circunstancias un poco extrañas? ¿Tienes información de esto? Pues no, yo lo único que sé es que ha habido 3 papas españoles, y bueno, entre ellos los Borgias. Bueno, claro, por supuesto. El famoso Papa Luna de Peñíscola. Y Dámaso I también, que era del año 360 y algo también. Pero yo esto no, lo que dices tú no lo he oído, la verdad. No, bueno, te lo digo porque ese cardenal que viajaba a Roma para ser elegido en el cónclave papa y que murió justo al llegar, yo soy su último descendiente. Bueno. Sabía yo que tú tenías la pala. Porque siempre machaco o siempre me machacan con mi estirpe paterna, pero la gente no conoce mi estirpe materna. Entonces, el hermano de ese papa, que evidentemente, de ese cardenal que murió sin hijos, el hermano de él, nosotros somos, la rama de mi abuelo, somos los últimos descendientes. Entonces, fíjate que incluso hace unos 4 o 5 años me llamó una catedrática de la Universidad de Girona para decirme que creían haber descubierto la tumba y me llamaron a mí como último descendiente, porque de hecho yo llevo el apellido segundo y es el último, ya mis hijos no llevan ese apellido, y me dijo que si acababan teniendo claro todo el tema de que podía ser él, pues nos avisarían para viajar hasta Roma. Pero es interesante, a pesar de la curiosidad o de la anécdota, que yo lo decía también cuando hacía la entrevista ahora, que hemos terminado con el obispo, el padre Manuel, yo le comentaba, ya entiendo, porque siempre, para mí, todo el tema del Vaticano, el tema de los papas, de los cardenales, no como religión, no como religión, sino lo que es la institución, siempre me ha llamado muchísimo, ¿no? Yo le comentaba también a él, no, si es que además, si yo hubiera nacido en la Europa feudal y hubiera nacido en una familia, digamos, correcta, o eras militar o eras sacerdote, pues seguramente yo me hubiera ido al sacerdocio, no a los militares, seguro. Entonces, por eso cuando con Xavi empezamos a hablar y de que contactaríamos también contigo y con todo esto, digo, no, es que ese tema es mi tema y a lo mejor soy un neófito y no tengo ni idea de todo esto, pero me fascina escuchar, y sobre todo a ti María José, que sabes tanto de todas esas cosas, porque es casi como si las llevara adentro, ¿sabes? Bueno, yo te puedo decir que viví con Juan Pablo II 3 años, viajé con él, y la verdad es que fue el Papa, por ejemplo, ahí sí te puedo decir que, como todo, el cónclave es político, tiene un trasfondo político, porque ahí escogieron a este Papa polaco que era muy importante porque venía del comunismo y venía a apoyar la caída del comunismo. Apoyar es el desmantelamiento del comunismo. Entonces era mi primer viaje y bueno, lo cuento porque lo he contado alguna vez, que
en primer viaje, pues el Papa bajaba en el avión y hacía la entrevista con los corresponsales, pero íbamos 3 mujeres, yo, la corresponsal de Televisión Mexicana y Paloma Gómez Borrero también, que era muy conocida entonces. Sí. Y a mí y a nosotras no llegó porque hubo turbulencias y subió para arriba. Entonces bajó el jefe de prensa del Vaticano, que entonces era el español Navarro Valls, y me dijo, bueno, que le dije yo, pues mira, es una pena porque es mi primer viaje y yo quería hacerle una entrevista, preguntarle una cosa. Y me dice, ¿qué le querías preguntar? Y yo le dije, pues mira, quería preguntarle precisamente por la perestroika y el proceso, que es el proceso de reformas de Mikhail Gorbachev. Sí, señor. Y entonces me dijo, ay, qué interesante, porque nadie se lo ha preguntado. Antes de llegar a Montevideo me estaban llamando para subir arriba y hacerle la entrevista. ¿Y la hiciste? Y al día siguiente fue exclusiva internacional, porque claro, fue pues eso, que el Papa confía en Gorbachev, confía en el proceso de reformas, después cayó el muro de Berlín, que yo es que he vivido con él, pues cosas esas. Pero además era la época también de Lech Walesa, ¿no? Claro, pero por eso todo el mundo en el avión preguntó, todos los periodistas preguntaban por Lech Walesa, todos, por solidaridad y tal. Y claro, a mí se me ocurrió eso, pero porque podía habérsele ocurrido a otro perfectamente, o a lo largo del viaje, pero yo tuve la suerte de que nadie se lo había preguntado. Bueno, tomaste unos puntos muy importantes en tu primer viaje con él, seguro. Sí, la verdad es que sí. ¿Y tienes alguna anécdota con él, estando con él o con el equipo o en el avión o en los viajes? ¿Alguna cosa que nunca se haya explicado que sea realmente extraña y misteriosa? No, bueno, pues no, estuvimos a punto de que cayera el avión en el que viajábamos. ¿Qué te parece? No te parece bueno, pero es que es verdad que íbamos de tuvo que aterrizar de emergencia en Sudáfrica, y que él no quería, porque en Johannesburgo, porque no quería por todo lo del tema del apartheid. Entonces íbamos desde ¿cómo era? Desde, no me acuerdo, ya era un país africano, bueno, hasta Lesoto. Teníamos que ir a Lesoto, pero por lo que pasó, hubo así aprovechó para ir a ver a Mandela. Hubo una tormenta tremenda y luego estaba estropeado el avión. Entonces iban todos los periodistas vomitando tal, y yo, ¿sabes qué iba pensando? Y mira que soy cagueta para el avión, bueno, pues ahí ya iba pensando en escribir la crónica, porque yo decía, ahora cuando llegamos, vamos a llegar, y todo el mundo, porque entonces no existían los móviles ni nada, porque estoy hablando del año 88, entonces digo, pues vamos a pelearnos por un teléfono y va a ser así, y así fue. Y yo tuve la mala suerte que se me cayó la línea telefónica y entonces me tuve que aguantar, no pude ir con el Papa en el autobús y me tuve que ir con otros periodistas en un autobús, atravesar todo Lesoto, y habían matado a varias monjas, con lo cual íbamos por la noche en la oscuridad pero es que claro, yo era muy joven, entonces a mí todo me parecía maravilloso, porque me parecía toda una aventura. Entonces la experiencia de haber estado con toda esta gente en el Vaticano y esos viajes, para ti te habrá enriquecido mucho y habrá sido increíble, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, yo me considero una privilegiada. Xavi, ¿te imaginas que tú y yo nos dejaran viajar con el Papa en el avión papal? Digo, en el coche papal, el avión papal. ¿Te imaginas? ¿Nos dejarían, Xavi? Lo que pasa en el avión se queda en el avión. O sea, ven subir a zip-y-zap en el avión papal y Dios mío, mira, yo creo que no aterriza ese avión. Cuando aterriza, en vez de besar el suelo, da una volteleta. Bueno, muchas anécdotas. Claro. Lo que está claro es que lo que me ha parecido muy, muy fascinante es escuchar lo que tú dices del cónclave, que prácticamente más que un encuentro religioso es un encuentro político. Eso es el punto, es importante, porque la gente, al menos yo no lo tenía claro, ahora sí lo tengo claro. Y luego, aparte de eso, independientemente de lo que sean las personas que están dentro del Vaticano en sí, es que está todo controlado, está todo manipulado, como si fuera una gran empresa o un gran país, o sea, como en todas partes, independientemente de lo que es el tema religioso. Sí. Bueno, fíjate que a todas las personas que van a atender estos días en la Capilla Sixtina
pues me imagino que pasará la comida o lo que sea, han jurado han tenido que jurar confidencialidad y no decir nada de lo que ¿En serio? allí pasa. Sí. ¿Qué ha pasado allí para que tengan que hacer? No, porque si oyen algo o escuchan algo, no pueden luego decir a un periodista, he escuchado que está Tagle como favorito, cualquier cosa de esas, cualquier pista, ¿sabes? Imagínate. Entonces, y luego es muy bonito porque cuando mañana empiece el cónclave, vamos a ver, el maestro de ceremonias litúrgicas pronuncia una frase en latín que es extra omnes, que es fuera todos, fuera, nada más que los cardenales electores, fuera todos. Y después, cónclave, la palabra cónclave viene de conclave, del latín, que es con llave, es decir, se cierra con llave la Capilla Sixtina y se quedan aislados del mundo, del exterior. No tienen móviles, no tienen... Es el camarlengo que cierra todo, ¿no? Creo. Sí, el maestro de ceremonias. El camarlengo, sí. Sí, el camarlengo. Y cierra. Y entonces, toda esa simbología, ese misterio que hay en torno a eso, ¿no? Y luego, pues, francamente, todos dicen lo del Espíritu Santo y bueno, pues alguno podrá tener, sí, esa conexión, no lo dudo, porque también hay, pues dentro del colegio cardenalicio. Fíjate tú que Benedicto dijo, después de su pontificado, dijo que la curia era la cangrena. Imagínate. Son palabras de Benedicto. Mónica, ¿qué nos dice la astrología de cómo va a terminar este 2025? Porque se habla mucho, no solo del tema del Papa, de lo que va a ocurrir a partir de mañana, se habla mucho de que todo el tema de Trump con los chinos, los rusos, Ucrania, que si una tercera guerra mundial, que si la hecatombe o un caos económico-financiero. ¿Qué nos dice la astrología o las cartas sobre este final de 2025 o del 2025 de ahora hasta final de año? A ver, el final del año 2025 va a ser muy curioso y con unas sorpresas muy grandes, sobre todo en lo que concierne a China, ¿no? Que realmente esta guerra que inició, entre comillas, ¿no? Con los aranceles con China, a China la verdad es que le está perjudicando mucho, le va a perjudicar todavía muchísimo más. Yo personalmente opino que China va a entrar en una gran crisis económica conforme vamos a ir avanzando en el año. Su economía va a ir empeorando y su momento más crítico va a ser precisamente conforme estemos pasando, ¿no? Del 2025 al 2026. Ahí, digamos, ya China va a estar sucumbida en una gran recesión y una enorme crisis económica que nos va a afectar al final a todos, ¿verdad? Por lo tanto, la economía mundial va a empeorar porque al final, con tanta globalización, nos hemos hecho todos muy dependientes de China. Sí. Y todo se fabrica en China y demás. Más luego, digamos, el tema de los aranceles, que también, por otro lado, lo que somos las naciones independientes, ¿no? Incluso dentro de esta Unión Europea, como que nos ha espabilado un poco, porque vivíamos todos como en un sueño de no, todos somos amigos, todo fluye muy bien, y resulta que no. Ha venido aquí el señor Trump y ha dicho, no, esto es mío, yo ahora digo que no, y estoy harto un poco de vuestros jueguecitos que sí tienen que ver con el medio ambiente, porque al final no sirve y son fugas de dinero, ¿no? Al final llamemos las cosas como son. Por lo tanto, preguntas que se hace mucho todo el mundo. ¿Va a haber guerra? Yo personalmente opino que no va a haber una guerra abierta, un conflicto bélico como los que hemos vivido hace años. Sí que vamos a tener mucha inestabilidad, o por lo menos sensación de inestabilidad a lo largo de todo el 2025. Hay que tener en cuenta que el año 2025 es un año bisagra, es un año, yo lo llamo un año de pasillo, ¿no? Es decir, cuando pasas de una habitación o de una estancia a otra, es decir, pasas por un túnel, por ese pasillo, con las luces apagadas y llegas al salón o a la habitación en concreto. Y esa habitación o ese salón en concreto va a ser precisamente el año 2026, que es cuando también se va a producir ese cambio de muchos planetas transpersonales que, pues, Saturno, Neptuno que ha cambiado de signo, ese Neptuno se va a poner retrógrado y ya
entrada definitiva la vamos a tener en el año 2026. Pasó algo parecido el año pasado con Plutón, cuando entró a principios del año 2024 en Acuario, que fue cuando salieron todos estos tractores a la calle y se bloqueó España. Fue precisamente la entrada de Plutón en Acuario. Luego, ¿qué pasa? Que luego Plutón retrocedió y ya entró de una forma un poquito más suave en Acuario, de forma fija. Entonces, claro, vamos a tener un año de muchos cambios, mucha sensación de que va a explotar la guerra en cualquier momento. De hecho, fíjate, como en los medios de comunicación nos dicen, no, prepararos botellitas, no sé cuántos, para poder sobrevivir. Yo me crié en Polonia de pequeñita y realmente viví con eso, ¿no? Con ese miedo que infunde la política, los medios de comunicación, por si acaso. Y eso al final voy muy en contra de todo este tipo de mensajes a nivel personal, porque fíjate que una persona cuando vive con miedo se bloquea y es también más fácil de manipular precisamente por los medios de comunicación y los políticos. Entonces lo veo como un juego sucio. ¿Qué pasa? Que la sociedad al mismo tiempo está despertando mucho. Tenemos una bonita conjunción de Neptuno en Piscis con Saturno que va a durar hasta, si no me equivoco, marzo, más o menos, hasta marzo del año 2026. Y esa conjunción al final a nivel individual y a nivel colectivo nos va a abrir los ojos precisamente a todas estas manipulaciones, a todas estas cosas, a todas estas falsedades, ¿no? Es decir, las van a ver, pero nosotros o quien quiera las va a poder ver y luego al mismo tiempo a nivel espiritual pues todos también digamos como que vamos a avanzar como sociedad, porque sí que es verdad que este año es un año donde vamos a estar muy tocados también por la necesidad de las personas quizás que se mantenían un poquito más en la sombra o en esa minoría de la que no se hablaba tanto, ¿no? Porque estábamos todos muy ocupados ganando dinero. Respecto a Trump y a Putin, bueno, personalmente opino que tampoco les queda mucho de mandato, ahora pienso que se están metiendo en una camisa de 11 balas y a nivel de mi entorno más cercano sí que he comentado bastante que yo personalmente creo que este es el último año de mandato tanto de Trump como de Putin. Entonces nos espera un año interesante. Es decir, nos espera un año... ¿Pero cómo que se va Trump? No, Trump tendrá que cumplir los 4 años, ¿no? No, se refiere a que cuando acabe los 4 años ya... Bueno, es que no puede presentarse otra vez, porque ya se ha presentado 2 veces. Una vez la primera, en el 2017, y ahora. O sea, ya no puede presentarse la tercera. Analicé en un programa no hace mucho la revolución solar de Trump, que sí que es cierto, Trump es del 17 o del 14 de julio, si no me equivoco, junio-julio, ahora empezará su segunda revolución solar. No obstante, en los tránsitos, digamos así, a largo plazo que vi en su revolución solar y en su carta natal, sí que percibí que Trump realmente está ahora mismo en una gran crisis personal. En una gran crisis personal donde él, digamos, socialmente nos está enseñando una cara, pero está viviendo una depresión monumental, pero monumental. De hecho, hubo un aspecto, y creo que fue el 30 de marzo, cuando se produjo ese cambio de Neptuno en Aries. Ahí, digamos, yo en sus tránsitos percibí que realmente tiene ganas de dejar la política. Entonces sí que es verdad que facilité 3 fechas donde yo personalmente pienso que si no la deja el 22 de octubre, el día 26 de enero ya es, digamos, un crash interior que se hace y dice, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él todo lo que está haciendo lo está haciendo para ser valorado por la sociedad, ¿no? Como pues satisfacer el ego. Y se ha dado cuenta de que por un lado no está recibiendo ese reconocimiento, al contrario, está recibiendo muchísimas críticas. Y por otro lado, pues una persona ya también de su edad, pues al final ese ego se resiente un poquito. Y ahora,
que dicho esto, sí que es verdad que vi en su revolución solar que el día 8 de mayo iba a suceder algo que a él personalmente lo va a preocupar mucho, porque le va a hacer sentirse muy inseguro. Y fíjate que si realmente ese cónclave se termina el día 8 de mayo, sí que podría ser la elección de Tavel, ¿no? Un papa filipino de origen asiático, al final iría un poco en contra de todas las políticas que lleva Trump, ¿no? He tenido así un chispazo ahora mismo. Xavi, ¿qué piensas del apagón de la semana pasada? ¿Tiene que ver con todo esto? Yo di mi particularidad, ¿vale? Y bueno, y luego, perdón, voy a cambiar la cámara. Y luego lo han confirmado. Yo di en un reel en Instagram, dejé que todo el mundo hablara. Y eso que estamos dentro del misterio y sería fácil decir, ataque, tal. Y dije, no, ha sido desde dentro, ¿vale? Y yo personalmente creo que ha sido desde dentro adrede. ¿Por qué? Porque interesa el gasto de gas natural, ¿vale? ¿Dónde se gasta el gas natural? Pues se gasta en los reactores. ¿Por qué? Por la compra y los beneficios que lanza políticamente. ¿Y por qué? Porque tanto en una empresa como en la otra que lideran la compra de gas natural a nivel del Estado español, está realizando esas compras políticamente, para beneficiar a los políticos, los que están retirados y los que tienen que entrar. ¿Qué sucede? Que realmente aquí en España tenemos mucho sol, tenemos las eólicas cooperativas y que con el dedito pueden apagar la obtención de entrada de energía de estas pequeñas cooperativas, de estas. Pero alguien le dio al dedito y no se dio cuenta que a lo mejor estaban en parada los reactores. Al haber la parada de las cooperativas, hizo el efecto Shun. ¿Qué quiere decir? Que el que fuera no se dio cuenta que la entrada no podía ser la de los reactores porque no estaban, y hay el efecto Shun. Es decir, tú cortas y hay como un efecto rebote. Rebota directamente en todas las instalaciones, desincroniza los hercios y te cae una parada Benico. Eso lo dije antes de que dijeran los 15 segundos anteriores. Sí, que dijeron de todo. Que coincide totalmente. Lo que pasa es que 15 gigavatios de potencia es una locura, Xavi. Nosotros, piensa un poco lo que ha pasado en España. Se han cargado todos los pantanos, se han cargado todas las fuentes que tenemos de poder español. A nivel de España nos están arruinando totalmente. Piensa que un pantano tú lo puedes utilizar de dos formas. Una, que dejes caer el agua, y otra, que vuelvas a retener el agua y la vuelvas a subir. Es decir, cuando tienes un exceso de potencia de energía, vuelves a subir el agua arriba, ¿vale? Y cuando necesitas, la dejas volver a caer. ¿Con qué? Con lo que sea necesario. Si es que la energía la puedes tanto llevar hacia un lado como retraer. Es decir, ¿cómo que nos cargamos los pantanos? ¿Cómo que nos cargamos todo? Es que lo estamos rompiendo todo. O sea, tenemos un Estado español liderado por gente que va contra España y contra los españoles. Yo, si la gente no se ha dado cuenta, creo que es así. Y entonces, algo está pasando. ¿Hemos perdido una guerra que no sabemos? Es decir, ¿somos realmente capturados por otro Estado y no lo sabemos? ¿Cómo nos han capturado? Pues a nivel político. Han colocado los políticos otro Estado. Van contra los españoles. María José, ¿qué piensas de todo eso? Pues yo pienso que lo que está, vamos a ver, Europa pues está en manos de esas élites globalistas y entre ellos pues España es el que más y por eso que a Sánchez le permiten todo, realmente, porque está manteniéndose en el poder sin haber ganado las elecciones con los terroristas de ETA, vamos, los que han apoyado a los terroristas, y está con los comunistas. Entonces eso es impensable. Sin embargo, cuando gana algún partido conservador en Europa, interviene la Unión Europea. Yo creo que es que el globalismo se asienta mucho en el socialismo, en la izquierda, más que en la derecha. Por eso también este Papa Francisco fue muy alabado por la izquierda, por toda la izquierda.
no solo en España, sino en general, ¿no? Entonces, para mí, ese es el problema. Yo pienso que el globalismo, pienso que está mal herido, sinceramente. Dimitió justo cuando murió Francisco el Papa, dimitió Klaus Schwab, el presidente del Foro de Davos, acusado correcto. ¿Casualidad? Sí. Entonces pienso que está mal herido y están un poco a la desesperada, pero ellos siguen hacia adelante, o sea, porque siguen con lo de ahora por la implementación del dinero digital, que esa es otra. Para mí lo del apagón ha sido un ensayo porque ellos en el Foro de Davos hablaban siempre de apagón, y qué curioso que el kit de resistencia fuera 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Por el apagón, que podría ser 3 días, porque yo cuando hubo eso del apagón aquí el otro lunes, decían que podía durar 3 días. Sí. Cuando empezaron a decirlo, digo, pues claro, porque no tenía razón que hacer frente a una guerra en 3 días con un kit de resistencia, con unas velas y unas linternas. No, por favor, o con agua. Yo ya he hecho 4 meses antes, con Celades, preparados para la guerra, y yo comenté directamente en el directo el kit de los 3 días, y todavía la Comisión Económica Europea no había dicho nada. Y a ver, es muy sencillo. Acordaros que soy máster oficial en prevención y gestión de riesgos a la comunidad y graduado oficial en prevención y seguridad integral. Porque a partir de los 3 días empieza el caos. Sí, justo 3 días, sí. Sí. Así lo dice el manual, sí, correcto. Pues fíjate que yo, un libro que tengo sobre Nikola Tesla, empieza así, con un apagón en Estados Unidos y toda la catástrofe que genera. Pero eso lo escribí en el 2010. Bueno, pero es lo que tú dices, María José. O sea, yo también tengo la misma sensación como tú, que ha sido una prueba, pero no solo para la gente, sino también para los que gobiernan esos países, ¿eh? Yo creo que la prueba ha sido para todos. Claro. Pero a ver, todos gastamos muchísimo dinero, los que hemos comprado un piso, que pagamos hipoteca, y nadie piensa en autoabastecerse. O sea, yo tengo un sistema de alimentación interrumpida con baterías, con conmutación automática. Y ahora he hecho una petición de 2 grupos electrógenos de 4,4 kV en fase paralelo para tener 8 kV, para que no me caigan con entrada de gas y gasolina. Sí, pero bueno, pero todo el mundo va a hacer eso. Claro. No, hombre, además es peligroso mucho porque, a ver, tener una bombona de butano, por ejemplo, en el trastero, pasa cualquier cosa como yo vivo en... No, dicho por bomberos, y te lo digo como... Las bombonas, cuando dicen, ha explotado una bombona, no ha explotado una bombona. Se ha escapado el gas de la bombona y ha hecho una breve el gas. Las bombonas no explotan. Todo el bombero que sabe que rompe una bombona tiene un lanzamiento de llama de 3 pisos. Pero explotar, no explotan las bombonas. Se puede escapar, pero tú tienes las bombonas pues al aire libre, en la galería y demás. Claro, pero yo no vi... la lección de que debemos tener la no confianza en el gobierno, lo cual quiere decir todas las personas se tienen que hacer una autoprotección más. Hombre, estamos muy indefensos. Es lo que me siento así. El euro digital ha caído en su propio peso ese día. Quien no tuvo efectivo no pudo comprar. No, fue tremendo lo del tema del efectivo. Cuando después lo hablamos con todas las personas, cuando ya regresó la luz, recuerdo tener conversaciones con todo el mundo y decir, ¿tú cuánto tenías en casa el día del apagón? Pues yo tenía 30 euros, yo 40, yo 100, yo 20, yo no tenía nada. Literal, así es, y así es lo que estaba. O sea, la mayor parte de personas, si llegan a venir 3 días y no tienen efectivo, ¿qué otro problema? Van a por el vecino. Ya. Pero bueno, puede haber... Empieza el caos. Bueno, si la gente no sabe lo que quiere decir el caos, que se olviden de confraternización y tal. No, pasa por el vecino porque necesitas comer y vivir. Qué horror. Pero puede haber... Ellos habían anunciado en Davos un gran apagón porque es como un reseteo de toda la red de Internet. Por eso fue una prueba, María José, eso fue una prueba de lo que puede venir. Porque ellos hablan del reseteo, del reinicio. Sí. Aquí está el tic de la cuestión de las personas normales, pues no tienen nada. Yo aquí tengo unos 60.000 euros de emisoras, walkie-talkies, transmisión en todas las frecuencias.
con repetidores, con full. En la época de los incendios de Montserrat, yo llevé un teléfono móvil y no existía el teléfono móvil. O sea, vamos a ver, es que se debe estar preparado. Sí, lo que pasa que, Xavi, a ver, yo te conozco No todo el mundo perfectamente. sabe. Claro, tú lo sabes porque realmente no solo te Estás dedicas a eso, sino que es tu hobby, pero Claro. la mayor parte de la gente ni No. idea, ni puñetera idea. Ese es La el- gente mayor y todo eso, ¿no? Es un plan. Yo tengo para todos esos equilibrar. trastos porque tú me has enseñado, porque si no tampoco los tendría, Xavi. Claro. Pero bueno, todo esto, yo pienso que estamos viendo desde el inicio del tercer milenio una tercera guerra mundial que va por fases. Sí, eso también lo dicen, sí. Yo es que lo he dicho desde el principio con los libros que he escrito, que era así, porque es que era todo, es demasiado, una cosa tras otra, y cosas increíbles, impensadas, como lo de la pandemia, que te encerraran a todo el planeta, a nosotros más que a otros, pero a nuestro país más que a otros países, pero es que fue así. Entonces, parecía de ciencia ficción, pero está pasando, ¿no? Está Y pasando ha y pasado. pasará. Sí. Bueno, chicos, llevamos ya 1 hora y media y no lo parece, ¿eh? Llevamos ya Ya. 1 hora y media de programa. Yo creo que para ser el primer programa juntos es correcto este tiempo para tampoco cansar a la gente. Sí. Os cito para una segunda vuelta. Seguro que la gente querrá escuchar más cosas. Y si permitís, voy a terminar, Xavi, con lo que te he dicho, de esa proposición que he dicho al principio. Me he puesto en contacto, aquí en la zona de Alicante, me he puesto en contacto con los Skywatchers de Alicante. Hemos descubierto el punto de entrada y el punto de salida de todas las, entre comillas, cosas que tú y yo sabemos que se ven cada noche. Y ocurren cada día a la misma hora, en 2 horarios diferentes. El equipo de Skywatchers, digamos, de la zona de Alicante, tiene controlado la entrada y la salida. Qué casualidad, si creemos en las casualidades, que el lugar donde no salen, sino donde entran, es justo el lugar de las montañas donde nosotros vivimos. ¿Casualidad? ¿Te acuerdas, Xavi, que te he dicho un montón de veces, y mucha gente de los que venían con nosotros a Montserrat, ¿te acuerdas que mucha gente me decía, ostras, pero ya no vais a Montserrat? Ostras, claro, ya no vives en Cataluña. Ostras, pero es que Alicante estás muy lejos. Y yo les decía a todos, chicos, es que vivo en un lugar donde hay un mini Montserrat, pero clavadito. Ese es el lugar donde entran todas esas luces. Entonces la propuesta, Xavi, es, yo ya he hablado con los Skywatchers de Alicante, y la propuesta es que prepararemos un equipo de ataque. De hecho van a ser 3 equipos de ataques. Uno se va a posicionar con walkies y con elementos para estar en contactos en la zona de salida de las luces. Otro se irá a la zona de entrada, y luego habrá una central donde será el punto intermedio. La proposición es que te unas al equipo el día que lo organicemos y que encontremos un día que nos vaya bien a todos, para estar 24 horas conectados, para poder filmar in situ entrada y salida de lo que tú y yo ya sabemos, que son lucecitas, que pueden ser muchas cosas, pero que es brutal. Luego te pasaré imágenes, Xavi, para que lo veas, y estamos preparando algo para documentarlo y mostrarlo. Yo creo que prácticamente por primera vez, ya no sé si en el mundo, pero en España seguro. ¿Qué te parece la idea? Tenemos 1500 puntos láser y el radar y las ovinis. Y yo creo que responderán. Pues nada, empieza a preparar los materiales, las máquinas, empieza a calentarlas, porque igual este verano sorprenderemos a todo el mundo con un vídeo espectacular mostrando muchas cosas, y claro, y no solo en el cielo, porque imagínate que ese punto de salida y punto de entrada tengamos un equipo en cada lugar y no solo presenciemos cosas arriba, sino cosas que se meten dentro o salen de dentro. Brutal. Naturalmente. Bueno, chicos, María José. Bueno. Mónica, Xavi, gracias por Buenas noches. Interview entre todos juntos, y seguiremos muy atentos a partir de mañana al tema del conclave. María José, vamos a ver si las ediciones de Mónica van bien, que yo creo que van yo creo que bien. Sí, va muy orientada. Y nada, y el próximo día, Xavi, vamos a ver si nos sale con el birrete. Pues gracias, namaste, y sobre todo gracias a todos los que estáis aquí viéndonos en directo, en diferido, y hasta el próximo programa.
Gracias, chicos. Un abrazo a todos y hasta Un pronto. abrazo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.